Un cordial saludo, bienvenidos de nuevo a este conversatorio del Facebook Live y ahora del TikTok. Les doy las gracias nuevamente por lo que me han enviado, pues las cosas tan positivas que me van o nos van contando, que pueden ir aplicando o que se ven o que sí están escuchando. Les agradezco muchísimo que me compartan como cada experiencia de lo que han mejorado, han podido controlar o han podido verse tanto las personas no TLP como las personas TLP con cada conversatorio o con algunos conversatorios que a ustedes les puede interesar y llegar. De nuevo, hoy hay otro conversatorio también elegido por uno de los seguidores que siempre pues, nos habían también escrito, ya por fin llegamos. Y el tema de hoy es el TLP y las relaciones con las mascotas. Espero que compartan, que nos digan sus experiencias con sus mascotas y que pueden entonces desde este conversatorio como mejorar y tener como esa otra parte de lo que se hace falta, que es el control emocional. Sin más, entonces iniciemos con el conversatorio. Cuando se habla de las relaciones con las mascotas y las personas con TLP, hay algo muy importante y es que las mascotas no juzgan, las mascotas no abandonan, las mascotas no toman una posición como la que ponemos los humanos, ¿sí? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que no les contradicen en momentos de su frustración, en sus momentos de sus diferentes estados emocionales, no hay una respuesta, sino que simplemente están ahí. El comportamiento social, lo bueno es que con ellos no hay necesidad de tener un comportamiento o unas reglas sociales, ¿sí? Para poder tener contacto con el otro. Y tampoco tienen que dar muchas explicaciones con su comportamiento, tampoco. ¿Esto qué quiere decir? Que los animales no juzgan, las mascotas no están juzgando, además de no estar juzgando no tienen otra cosa que es el sistema de creencias y el sistema sociocultural, simplemente que ellos asumen, simplemente ellos sí, van a compartir esa parte instintiva de ellos que es el poder estar al lado de un ser humano y disfrutar esos momentos con el ser humano. Pero no hay otra interacción más que desde las emociones. ¿Qué pasa con que como no hay esas creencias, digamos, ni esos juicios, allí es donde las personas con trastorno límite de personalidad que les guste estar acompañados de sus mascotas, despliegan dan todo ese despliegue de amor, ese despliegue de ternura, ese despliegue de estar ahí y que no juzgan y no tienen sistema de creencias. A ellos, entonces, estas personas con trastorno límite de personalidad, al estar en ese acompañamiento, no hay juicios, no hay sistema de creencias, los animales simplemente, o las mascotas simplemente están en ese estado de complacencia y de atender y que disfruten con ellos, que disfruten. Sobre todo, por ejemplo, los perros, que son mucho más activos que los gatos. Entonces, los perros interactúan más con sus amos que los gatos. Los gatos simplemente van y buscan cuando ellos necesitan que se les acobije, que se les acaricie, que se les preste atención. Mientras que los perros no.
Los perros simplemente incondicionalmente están disfrutando el día a día y están moviendo, revolcando, haciendo daños, o sea, como en una hiperactividad. Entonces, como él no los va a abandonar, o sea, la mascota no los va a abandonar, entonces, el amo que está haciendo, está simplemente asegurando un territorio, ¿cierto? De su territorio, de no estar en esa hipervigilancia como con el ser humano, que si habla, si interactúa con ella o con él, que si interactúa aún más, así se le preste atención más a una mascota que que a la persona con TLP, ellos ahí se sienten celosos y empiezan a marcar territorio. Es la única forma donde pueden marcar territorio. Si a su mascota a alguien se le acerca y empieza a hablarle y empieza a hacerle cariñitos, ahí inmediatamente la persona con trastorno límite de personalidad interviene y marca territorio. Pero el resto, no. ¿No? Los puede dejar en la guardería de mascotas y no tienen esa prevención de que llegue un otro y se lo quite, o una otra y se lo quite, o se le arrebate. Entonces no hay ese sentimiento de abandono, que es lo que ellos, en una relación afectiva, es lo más difícil interactuar en esa relación afectiva por ser controladores, por ser muy, muy hipervigilantes. Esa hipervigilancia está entonces en ser demasiadamente observadores y preguntar qué hicieron. A la mascota no hay necesidad de decir qué hicieron, porque sabe que se van y la dejan sola. Y regresan y la encuentran sola. Entonces no hay nada de abandono. Aún más, miren que los gatos casi siempre se van en el día y regresan. Ni siquiera sienten que su mascota les va a abandonar o que su mascota, sobre todo el gato, va a conseguir otra pareja, ¿sí? O a conseguir otro hogar. No les preocupa para nada. ¿Por qué? Porque para ellos es muy importante. Para las personas con trastorno límite de personalidad es demasiadamente importante el amor incondicional, ¿ya? Entonces, ¿quién más que una mascota puede dar amor incondicional? ¿Quién más? ¿Un ser humano? No. Al ser humano o sea, las personas con trastorno límite de personalidad debe de utilizar, estar a la defensiva, palabras fuertes, humillantes, descalificantes, eh, fuera de eso, exponerlos ante ciertas burlas públicas, ¿sí? Mientras que la mascota no. A la mascota simplemente se le toma foto y va a estar feliz. Saque la lengua, le saca la lengua. Lo besa, se deja besar. Lo estruja y se deja estrujar. Lo máximo es que a lo mejor puede que haya un sonido, pero eso es lo que a las personas con trastorno límite de personalidad les interesa, que sea totalmente incondicional. Tan incondicional que no estén en una reflexión continua y que no los estén ni siendo contestatarios, ni mucho menos ponerlos en una posición a la defensiva. Exactamente, ese amor incondicional lo encuentran las mascotas. Yo les pregunto, si sus mascotas hablaran, ¿estarían allí o les huirían? ¿Ya? No. ¿Por qué? Porque demasiada protección, también a ellos les asfixia. Y hay personas pues que le ponen camisa, pantalón, otro pantalón, zapatos, lo cubren, sí, a su mascota. Y hay momentos en que la mascota se irrita con esas cosas. En lo máximo que o sea, puede observar la persona con trastorno límite de personalidad que no le gusta, pero el resto va y viene
Él está ahí incondicional. Y es tan incondicional que puede estar depresivo, puede estar irascible, puede tener una rabia, puede tener un ataque de pánico, puede tener, ahí está su mascota. No le va a preguntar, tiene un ataque de pánico, por favor, ¿qué necesitas? ¿Qué necesitas? No, simplemente la mascota está. Y está, cuando digo está en el presente. Y eso es lo que a ellos les facilita la vida. Se les facilita la vida. ¿Por qué? Porque es tanto ese amor incondicional que las personas con trastorno límite de personalidad, algunas personas con trastorno límite de personalidad, no tienen esa interacción social. No necesitan esa interacción social. ¿Por qué no necesitan estar en esa interacción? Porque mi mascota me entiende, mi mascota, lo único que le falta es que hable, pero él se hace entender, mi mascota se hace entender, no le hace falta sino que hable, pero mi mascota se hace entender, ¿ve? Entonces esa parte es la que a ellos no es que les convenga, es que no tienen esos diferentes estados emocionales, esos diferentes estados estresantes que les genera estar en medio de una persona, ¿cierto? Que con ellos no. Quédate aquí, ahí se queda. Ven para acá, aquí se viene. Súbete aquí, aquí se sube. ¿Ya? Un ser humano le dice, quédate aquí. ¿Por qué? Si yo puedo estar en otro momento, en otro lugar, y nos podemos ver en la noche. No que te quedes. Te dije que puedo estar haciendo esto mientras que tú estás haciendo aquello. ¿Ya? Ahí hay una interacción y además hay una invalidación. ¿En qué sentido se sienten ellos invalidados? Cuando no son escuchados. Cuando no son escuchados es cuando yo digo qué tiene que hacer. ¿Qué tienes que hacer? Y lo que debes hacer es hacerlo. Pero no me hables, no me hables, no me hables, no interactúes conmigo. ¿Ya? Mientras que la mascota, no. Te quedas, se quedó, te vas, se va. De la media vuelta, da la media vuelta. ¿Ya? Todo lo hace porque pues no tiene lenguaje, o sea, si no tiene lenguaje, no tiene esa forma de estar pensando, reflexionando, ¿cierto? Y eso es lo que a ellos más les motiva y cada vez, por eso es que muchas veces uno que observa que no tienen uno, sino que tienen 3, 4 mascotas, 5 mascotas y algunos pues hacen hasta fundaciones de mascotas o simplemente convierten en su casa la parte de su estado de mascotas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque entre más atención tenga, entre más interacción afectiva tenga con la mascota, se queda con su mascota. Y qué pereza interactuar con la gente. No es que la gente no sabe hablar, la gente no me entiende, la gente juzga, es que la gente, ¿ya? Y hablando de esto, es lo que se puede ver más delicado en las personas con trastorno límite de personalidad cuando no empiezan a interactuar con los humanos. ¿Por qué? Porque su mundo se le vuelve sus mascotas. Entonces, ¿qué está pasando con lo que debe de trabajar? ¿Y qué es lo que es la persona con trastorno límite de personalidad debe trabajar? Sus emociones. El gato ni el perro le van a decir, por favor, regula la ira. Tienes demasiadamente rabia, regula esa rabia. No, para nada. Simplemente se quedan a la expectativa a mirar qué otra acción va a tomar su amo para saber para dónde y cómo moverse. ¿Ya? No. Entonces, esa parte es preocupante. Cuando la persona con borderline dice, es que me quedo con mis mascotas y literalmente empiezan a hablar con sus mascotas como si fueran o sus hijos, o su esposa, o su esposo, o sus grandes amistades, sus grandes amigas, mis mascotas, ¿ya?
ahí es donde viene el inconveniente. ¿Por qué? Ahí hay que preocuparse. Vuelvo y le digo. Porque cada vez va a empezar a perder esa interacción y esas relaciones sociales con los humanos. Que tiene una mascota y ama a su mascota, pero también está haciendo un entrenamiento psicológico. Genial, eso es como el binomio excelente para hacer, o sea, mascota y tratamiento psicológico. ¿Por qué? Porque vas a ver, disfrutar más su mascota como mascota que como o su compañero de vida o su hijo, ¿ya? Porque sí, le empiezan a dar ese sentimiento como de humano a humano, se pierden los límites y allí la persona borderline se queda en ese círculo. ¿Ya? Entonces eso es una de las cosas más delicadas, es que se convierta en sus amigas o en sus hijos. ¿Ya? Y que no interactúen sino con ellos, solamente con ellos y muy poco con con los humanos. ¿Ya? Bueno, otra, digamos, que se puede ver como una objeción o una desventaja es cuando dejan muchas veces el tratamiento psicológico para continuar con sus mascotas, ¿sí? Entonces ya no necesitan trabajar su parte psicológica, sino que se dedican a sus mascotas. O dejan de necesitar un psicólogo para seguir con sus mascotas. Hay algo que hay que rescatarle a la gran mayoría de las personas con trastorno límite de personalidad. Las personas borderline casi siempre, por no decir todas, casi siempre en su vida han buscado un psicólogo. ¿Ya? Eso en esta población es mucho más fuerte que en las personas no TLP. Sí, o sea, hay una búsqueda del psicólogo. Cuando ya esa búsqueda del psicólogo se pierde esa búsqueda y quedan las mascotas, ahí es importante que tengan esa conciencia de que el problema que poseen las personas borderline son las emociones, que no tienen control de sus emociones y que ese descontrol de las emociones lo da la poca identidad que tienen. Porque si tuviesen una identidad y hubiese avanzado con la edad cronológica, pues ya tendrían las reglas sociales y podrían tener, o sea, tener unas relaciones estables y equilibradas. Pero como no, las personas borderline, el trauma, lo primero que fractura es la identidad, entonces es muy importante ser conscientes en el día a día de cuántas emociones pasan las personas borderline, cuántas emociones llegan en su entorno, cuántas emociones se mueven de ese medio ambiente, ¿ya? Allí no hay quien le diga, controla tus emociones, no grite, no tengo por qué estar en esa posición que usted quiere porque no soy yo o no me interesa, ¿cierto? Aquí no hay nada que le debatan, que le digan sí o no, ¿sí? Sino que asumen. Entonces, ahí es donde viene lo delicado y es que la mascota se vuelve como, ¿cómo se puede decir? Como un amortiguador emocional, ¿cierto? Que la mascota, todo, no es que mi mascota lo sabe todo menos sabe mi mascota. El ser humano que, mejor dicho, el ser que más sabe de mí es mi mascota, ¿ya? Entonces, cuando eso pasa, esto sucede, la interacción definitivamente se pierde. Entonces eso hace como que no ven la necesidad de trabajar estas emociones, de descubrir cada emoción que pasa en el día a día para saber cómo controlarlo y, como decía una paciente esta mañana, cómo cerrar ese hueco sin fondo, cómo cerrar ese vacío sin fondo.
Entonces, para cerrar ese vacío sin fondo o ese hueco sin fondo, la medida que se vaya teniendo conciencia de estas emociones es en la medida en que la identidad va avanzando de esa edad psicológica a la edad cronológica. Ahí entonces va a ir llenando ese vacío con esos autocontroles y con ese saber tener un lenguaje adecuado, saber que necesita no decir las cosas como las ve, no es como, o sea, verlas, cuando esta persona ve y siente, lo expresa. No, ahí es necesario tomarse un compás de espera y empezar a madurar, como lo que yo estoy viendo entre si es real o solamente es un juicio de valor, ¿cierto? Y como no lo hay, entonces, ¿qué pasa? No hay una persona, no hay un humano, porque es el humano el que le va a decir, ve, está pasando esto, no alces la voz, estás hablando muy rápido, estás ansiosa, tienes un ataque de pánico, ¿sí? No, ese humano no le está diciendo eso. Entonces, ¿cómo va a caer en cuenta? Entonces, ¿cómo va a llenar ese vacío sin fondo? Si el vacío sin fondo se llena solamente y fortaleciendo la identidad con las emociones, con el control emocional. Entonces, ahí es donde se ve esa desventaja. Y entonces, ahí es donde uno dice, es que hay una relación tóxica entre la mascota y él o entre la mascota y ella. ¿Ya? ¿Por qué? Porque puede volverse el saco de boxeo su mascota. Su mascota puede volverse un saco de boxeo. Su mascota puede volverse como la persona que cree que es un ser humano, esa persona le hizo daño, entonces a tirarle cosas, a tirarle zapatos, ¿cierto? A castigarla, por ejemplo, a castigarla que no sale, a castigarla que le va a quitar cierta alimentación. O sea, vienen los castigos. ¿Y qué hace la mascota? Ni modo asumir. No tiene otra opción sino asumir. ¿Ya? Entonces ahí es donde se vuelve delicado. Cuando la mascota se vuelve tan dependiente de su amo de él, su mascota, que no interactúa con ella. Bueno, otra posible desventaja podría ser, por ejemplo, que es muy factible que la mascota muera antes de que su amo, ¿cierto? Entonces también viene esto como desventaja porque como no han controlado sus emociones, como no han previsto, visto o analizado que ya su mascota tiene 12 años, tiene 13 años, o sea, ya está en una edad demasiado avanzada y que su mascota puede morir, entonces no lo tienen en cuenta. Entonces allí, ¿qué pasa? Como no está el control emocional al día, como ese vacío todavía sigue sin fondo, viene lo que es la crisis. Y esa crisis trae unas consecuencias muy duras, muy difíciles para algunas personas con trastorno límite de personalidad. Entonces, en la medida que tenga su mascota, porque la mascota también hace parte de relajarse, de eliminar como mucho estrés, miedo o ansiedad. Si su mascota hace eso y si con el tratamiento terapéutico que tiene y con las técnicas terapéuticas, ¿qué pasa? Ahí hay un buen equilibrio, allí hay una buena, no hay una dependencia, sino que hay un disfrute y un goce con su mascota y allí hay, de verdad hay un amor. Pero ese amor ya no es tan enfocado en su mascota, sino que también tiene interacciones sociales. A veces me preguntaban que si cuando que ellos, alguien sentía tanta pena y tanto dolor salir y dejar a su mascota solo o sola. Ahí es donde es importante tener un tratamiento psicológico. ¿Por qué? Porque ya casi que no sale, no hace nada si no puede estar con su mascota.
Entonces allí sí se aconseja, por favor, lo más inmediatamente posible, busque un psicólogo especialista en borderline para que les ayude entonces a como tener como una relación equilibrada entre tu mascota y tú. ¿Ya? Esto es lo que más se puede ver en las personas borderline, que porque sus mascotas son su prioridad y sus amigos, sus amiguis. Es por eso, es porque el perro o la mascota o el gato en general no, no tiene lenguaje, no hay juicios, ni hay sistemas culturales, ni sistemas de creencia, ni patrones de conducta. ¿Ya? Y además no les corrige absolutamente nada, no les hace observaciones, no les dice, ve, estás aquí, allá, haciendo acá. No, no hay nada, ellos simplemente la mascota sufre. Y eso es lo que la gran mayoría de las personas borderline desearían tener, pero como humanos, que siempre asienten los deseos de las personas borderline. Quédate aquí, se queda, no, ya no, vámonos para otro país, vámonos para otro país, no, es que ya no, yo me quiero regresar para este otro país, a regresarse para este otro país. Entonces, mírenme que son situaciones que desenfocan a la persona no borderline, mientras que a la mascota no, vamos de viaje y se van de viaje, ¿ya? Nos vamos de país, se van de país, ¿ya? Que puede extrañar, pero al lado de su amo, sus mascotas van a buscar el equilibrio. Pero vuelvo y les digo, el verdadero equilibrio está entre disfruten con sus mascotas, pero también tengan ese tratamiento psicológico. ¿Para qué? Para que no se vuelvan obsesivos, territoriales y además únicos. ¿Listo? Muy bien. Ahora sí, pasemos entonces a las preguntas y y las participaciones que quieran darnos. ¿Ok? Hola, Eli. Hola doctora, buenas tardes a las personas que se han conectado al live hoy y a las personas de TikTok le pido por favor que si pueden darle a la pantallita y apoyarnos, se los agradecería. Por acá nos dicen, doctora, es por eso que las personas TLP tienen problema con sus hijos cuando estos crecen, porque como las mascotas, los hijos siendo bebés no tienen ni voz ni voto, pero cuando crece se dan cuenta y se vuelven conscientes de cómo son sus padres. ¿Sí? Porque ya, ¿qué pasa? A medida que va avanzando el niño va a ir fortaleciendo su identidad. Ya, su identidad entonces es con todo lo que hay en su entorno y la convivencia, ¿cierto? Y ellos van tomando una posición. Por ejemplo, no se le va a dar helado. ¿Qué hace el niño? El niño hace una pataleta, un berrinche. A la mascota le dice, hoy no hay salida, se queda en la casa. ¿Ya? Ni modo, no. O hoy no te voy a dar helado. Ni modo, se queda ahí. O sea, no hay ninguna reacción, sino que simplemente se asume. Con los humanos no, con los niños no, porque los niños van teniendo sus propios criterios. Ok, por acá nos dicen, ¿cómo se puede abordar a una persona con TLP para hacerle entender que sus comportamientos están erróneos? ¿Nos puede ayudar con algunos tips para poder saber en qué estado de emoción se encuentra la persona con TLP? Primero, para decirle a la persona borderline que tiene unos comportamientos inadecuados, ellos los ven como juicios, como críticas, como rechazos. Para ello es muy importante que las personas que conviven con personas borderline hagan también el tratamiento psicológico. ¿Qué van a aprender? Van a aprender cuál es el lenguaje para poder tener una mejor interacción con la persona borderline. Además, ¿cuáles serían las palabras que podrían detonarles a las personas borderline y entrar en unos estados emocionales fuertes? Y tercero, es no llegar a los gritos. Es que
el borderline me grita, yo le grito. Es que él me dice tal cosa, yo me vuelvo contestataria. También tampoco hay que hacerlo. Entonces, ¿qué pasa? Es importante, muy importante, tener y aprender este lenguaje. Ok, por acá por el TikTok nos dicen, ¿podrías por favor hablar de emigrar de país siendo TLP? ¿Eso puede afectar el trastorno? Bueno, parece un buen tema para el próximo live. Sí. Buena sugerencia para el próximo live. Ok, por acá Gracias. también nos dicen, ¿este comportamiento con las mascotas se da en algunos otros trastornos? Sí, sí, se puede dar en otros trastornos. Por ejemplo, no necesariamente yo puedo tener borderline, pero yo puedo tener otro trastorno, puede ser un trastorno de dependencia, de apego, un trastorno de, digamos, de comer comidas, o sea, comer trancones de comida, ya. Y eso también me puede dar a que yo me apegue a una mascota, ya. Se puede apegar a una mascota, pero como las personas borderline van más allá de ese límite, esa es la diferencia. Que yo puedo sufrir por mi mascota, puedo llorar por mi mascota, puedo prestarle atención a la mascota, pero no hasta el punto de ir más allá y ponerla como mi hijo, mis amores, mi esposa, mi esposo, ya. Llegó mi nieto, llegó mi nieta, ya. Por acá nos dicen, ¿las personas con TLP deben ser medicados o no todos? A ver, las personas con trastorno límite de personalidad, mientras que ellos medianamente tengan un autocontrol, pues no hay necesidad, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ellos mismos buscan la forma de cómo autorregularse, ¿sí? Pero hay otras personas que pasan de una, o sea, de un estado de no poder controlarlo a las crisis. Y allí muchas veces sí hay necesidad de el medicamento psiquiátrico o que tienen intentos de suicidio, depresión. Bueno, ahí sí. Ok. ¿Es normal cambiar a mis mascotas por socializar con otros? A ver si entiendo. Que prefieren socializar con las mascotas que socializar con los humanos. Creo que esa es la pregunta. Cambiar a mis mascotas por socializar con otros. Con otras mascotas. No sé. Que sea más específica, si es socializar con otras mascotas o socializar con los humanos. Ok, ahí dejamos la pregunta en el aire a la persona de TikTok. Por acá también nos dicen, ¿cómo lidiar con la culpa siendo border? Buena pregunta para una propuesta de un próximo live. ¿Sí? Gracias, pero vamos a hablarlo en un live para que puedan compartir y preguntar más sobre esta emoción, porque si lo contesto ahora, entonces nos podemos desviar un poco del tema que tenemos en estos momentos, que son las mascotas. La persona de la pregunta anterior nos respondió, sí, exacto. Quiere decir que dejaré de hablar con las mascotas por socializar con otro. Incluso dice, soy TLP y le tengo miedo a hablar con personas. Prefiero estar con mis 3 bebés. No sé cómo. Ok. Entonces, allí, ¿qué te diría? Que lo ideal es que ve donde o sea, hazte un tratamiento psicológico con una persona especialista en borderline para que, por favor, empieces a socializar con los humanos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque cuando nos dieron lenguaje, nos dijeron sí o sí socializar, interacción con el otro.
Además, la interacción con el otro es necesaria para poder, digamos, o conseguir un empleo, o mejorar la situación en que se encuentra, o las relaciones afectivas, o una sociedad económica. Ok, por acá también nos preguntan, ¿el TLP es hereditario? No, no es hereditario. Que el medio ambiente en interacción con los genes, allí el individuo se afecta. Repito, el medio ambiente interactuando con los genes afecta al individuo. Afecta al individuo. Cuando afecta al individuo, entonces, claro, que viene lo que es el trauma y en ese momento, ¿qué es lo primero que va a mover? Se va a mover toda la parte de adrenalina, no adrenalina y todos los neurotransmisores que es lo que nos tienen activos, hablando, compartiendo y vivos, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Claro que la parte genética se afecta la parte genética, pero no quiere decir que eso es hereditario. Ok, por acá nos dicen, doctora, entonces, ¿es bueno o es malo tener una mascota al niño? ¿Y cómo se le puede quitar la mascota a un niño TLP rebelde? Míreme, no es ni bueno ni malo, muy buena pregunta, no es ni bueno ni malo. Lo que pasa es que no sé qué edad tiene tu hijo, ¿cierto? Para poder darte la respuesta y saber cómo decirte para que tengas tú los controles y que no maneje ni la vida de la mascota ni tu vida. Pero necesito la edad. Ok. Por acá nos dicen, conozco una persona que está con tratamiento para su TLP y adoptó una mascota adulta y muy mansa. Se siente muy acompañada y tranquila. Pero mírame qué dijiste. ¿Qué dijo al principio? Conozco a una persona. Conozco una persona que está con tratamiento para su TLP y adoptó una mascota adulta y muy mansa. Se siente muy acompañada y tranquila. ¿Sí? Mírame que ahí hay un equilibrio. Porque si estás con tratamiento psicológico y además estás con tu mascota, ahí hay un equilibrio. Claro que ella se debe sentir acompañada y segura. Igual, por ejemplo, no soy borderline, pero yo cuando tenía mi mascota, yo me sentía acompañada, ¿cierto? Entonces, míreme que ahí hay una relación equilibrada. Ahí está excelente el aporte. Ok, por acá también nos dicen, ¿por qué no es bueno ser contestatario al borderline? Al no responderle, ¿no es como darles la razón? No, ni darle la razón, ni quitarle la razón. ¿Ya? Yo he dicho que una discusión con una persona border, todo lo que digas será utilizado en tu contra. ¿Por qué será utilizado en tu contra? Porque como las personas no border están en su estado equilibrado, en su estado de reposo y tiene afortunadamente el control voluntario de las emociones, entonces no necesita estar pensando ni mirando afuera, porque todo lo tiene adentro, que es el autocontrol emocional. Mientras que la persona borderline, no, acuérdense que no tienen, es muy poca la identidad que tienen y las emociones las tienen totalmente desorganizadas. Entonces, ellos no, créanme, ellos no, a veces digo, esto es muy raro decirlo, pero no lo entienden. ¿Por qué? Porque sus emociones se quedaron, digamos así, sus emociones se quedaron en el momento del trauma y se quedaron en el momento de cómo, desde su parte de supervivencia, cómo iba a ser el niño para poder estar en medio de esos adultos, ¿ya? Y ellos, ¿qué pasa? Cada vez cuando ellos están en estado de hiperactividad, en estado de
irritabilidad emocional, ahí está el niño. Ahí es donde está el niño. Entonces, no se puede hablar con él como si tuviera 30, 40, 50 años. O ella. ¿No? Sino que ahí es donde es parte de lo que les digo, aprendan ese lenguaje. Aprendan ese lenguaje. Entonces, si está en esa irritabilidad, sé que está, no sé qué etapa se quedó. Entonces ahí puedo decir, es que se quedó en la etapa de los 2 a los 4 años. Entonces ahí es donde uno le dice, mírame. Y no se le puede gritar. A los borderline gritan y gritan y gritan, pero las personas no TLP, por favor, no alcen la voz. Entonces, sin alzarle la voz, simplemente le dices, lo que estás haciendo es inadecuado y estás mostrando una frustración que a la edad de tus 35 años es importante que empieces a controlarla, a gestionarla. Para que no le digamos controlarla, digamos a gestionarla, ¿ya? Él puede seguir o ella puede seguir discutiendo, pero ya esa parte le quedó en su inconsciente hasta que lo atrapa el consciente y ahí termina la discusión, ¿ya? Pero para eso se necesita aprender ese lenguaje, aprendan el lenguaje. De verdad que sí es importante que lo hagan. Ok, por acá nos dicen, estaciono mi auto solo para saludarla y para decirle que aún la sigo. Gracias por toda su ayuda en momentos difíciles de mi vida. Desde Chile, Erika. Hola, Erika. ¿Qué más? Gracias por tu saludo. Gracias. Por acá nos dicen, ¿cómo se le puede decir a una persona con TLP que su comportamiento en ese momento es de un niño? ¿Se le puede corregir en ese momento o se debe encontrar un momento donde la persona con TLP esté calmada? Mira, he observado que con mis pacientes que cuando se le dice es que estás actuando como un niño, o tenés una pataleta de un niño, o tenés una pataleta de una niña, ellos pueden como buscar hacer como ese empalme entre cómo así que estoy haciendo una pataleta de niño y si yo soy soy grande, porque es que no dicen nada, casi nunca dicen adulto, es una pataleta de niño si soy ya grande, si yo soy grande. Pero si se les reitera una y otra vez, ya ellos simplemente empiezan vuelvo, le digo lo que les digo, todo lo que tú digas será utilizado en tu contra. Entonces ellos empiezan y se lo viran hacia uno, ¿ya? Y entonces es muy factible que entren en unas discusiones sin fin y que termina agotado la persona no borderline, pero la persona borderline no hay de dónde desconectarla cuando empieza a hablar, y tú terminas agotado. Para ello es muy importante saber ese lenguaje para sabérselo decir y saberlo, o sea, que él esté o ella esté en un momento, así no importa que esté en crisis, pero que más es llevarlo a que se logre ver en esa acción o en esa actitud o en ese comportamiento. Por acá por el TikTok nos dicen, es decir, que si se convive con un TLP, se adoptan patrones de conducta en quien no los tiene. Claro, porque es conductual. Conductual quiere decir que es así y es así. Y, por ejemplo, los rituales, por ejemplo, es que mi mamá lo hacía así o es que mi abuela lo hacía así. Estos son patrones de conducta. Claro que sí. Puede adoptar y digo, o puede copiar la persona, el niño puede copiar ese comportamiento. Ahora bien, en las relaciones sociales entre adultos, ¿qué pasa? Que es muy factible que la otra persona que no es borderline tome cierta actitud de la persona borderline, pero es porque la persona borderline lo exige y se lo repite una y otra vez, hasta que merma su identidad, merma sus emociones, entonces la autoestima, cero. Ok, por acá nos dicen,
Doctora, me llamo Carlos, soy borde, tenía un gato, pero falleció por una caída del cuarto piso hace 8 meses. Me deprimí mucho, pero me ha costado un poco asimilar esta situación. No deseo tener más mascotas porque se siente feo cuando no está. Correcto. Pero sería importante que te hicieras un tratamiento psicológico y que luego del tratamiento psicológico el profesional te diga cuándo puedes volver a tener una mascota. Y allí ya te poder interactuar con los seres humanos y tu mascota. Y eso no quiere decir que no nos duela, claro, que a las personas no borderline también nos duele que se nos muera nuestra mascota, ¿cierto? Además es nuestra mascota. Pero sabemos muy bien que no le estamos entregando todo nuestro ser, todas nuestras pasiones, todo o sea, que se nos vuelva nuestro mundo la mascota. Ok, por acá nos dicen. Soy TLP y siempre he tenido una mala relación con mi mamá. Siempre busco su aprobación. Lo que pasa es que necesitamos, o sea, depende del, no. ¿Qué pasa con el momento en que se instaura el trauma? La persona que para el niño es importante o para la niña es importante en ese momento y que es la persona que le da más confianza, más seguridad, más acobijo, más protección, no está en ese momento, ¿qué pasa? La persona borderline, o sea, la persona que sufre el trauma, empieza a culpar a esa persona que en ese momento fue tan importante en su vida. Cuando dice que ella es importante, las opiniones de la mamá, Sí, es la por aprobación. la aprobación, es porque en algún momento antes del trauma, tu mamá era de la persona más especial en tu vida. Ok, por acá nos dicen, la expareja TLP tienden a acusar de abuso o abandono cuando el vínculo se termina. La persona que La expareja TLP tienden a acusar de abuso o abandono cuando el vínculo se termina. no es tanto cuando el vínculo se termina, sino cómo se termina ese vínculo. No es lo mismo decir la persona borderline, yo te abandono, yo me largo, yo me voy, a que la persona no borderline le diga, me largo, me voy, me separo. Eso para ellos es una ofensa y depende entonces cómo esa persona quede en sus emociones tan ofendido, entonces empieza a culparlo todo a la otra persona. Pero si este vínculo termina, digamos, con el dolor que da de la separación entre ambos, entre borderline y no borderline, pero hay unos diálogos, hay como verse y darse en cuenta que es mejor la separación. Entonces allí no hay acusaciones. Ok, por acá nos dicen, ¿cómo se le dice a una persona con TLP que debería conseguir ayuda? No sé si lo está preguntando su amigo, su amiga, su hermana, su hermano, la mamá o el papá, no lo sé. Eso depende de quien no esté, quien quiera decirlo y qué grado de familiaridad tiene. Ok, por acá nos dicen, buenas tardes, doctora. Buenas Mi tardes. hija con TLP quiere una mascota. Ya probó con dos y nunca las atendió. Ahora quiere otra. Ella tiene 20 años. ¿Cómo le hago entender que yo no puedo hacerme cargo de más mascotas? Exactamente así, como lo estoy diciendo en estos momentos. Yo no me voy a hacer cargo de mascotas. ¿Por qué? Porque no quiero tener responsabilidades, porque ya terminé mi crianza, ¿cierto? Con una mascota uno nunca termina la crianza. ¿Por qué? Porque hay que bañarlos, hay que recogerles
sus popós, hay que tenerle un lugar para que pueda orinar y no perjudicar ni dañar a los vecinos, pero son muchas cosas de cuidado con las mascotas que con los adultos uno se va, o sea, a medida que va creciendo los hijos uno se va despidiendo de ciertas tareas que uno tenía. Entonces es decirle eso, no hay mascota en mi casa porque yo no me voy a hacer cargo de ella. Y como tú tampoco te hiciste cargo con 2 mascotas, aquí ya no hay mascotas. Ahí, entonces, ¿a quién le está diciendo? ¿Le está diciendo a la adulta de 20 años o le está diciendo al niño? O a la niña de, no sé, 5 años, 4 años, 6 años, no lo sé. Ahí es lo que es lo más importante, saber a quién se lo está diciendo y cuáles serían entonces los conectores o las palabras que hay que utilizar para que ella entienda y simplemente cortar. Entonces, ¿quieres una mascota? Ya tiene 20 años, por favor, te vas a buscar el sitio para vivir tú con la mascota. ¿Ya? Por acá nos dicen, a ver si puedo leer a esta persona. Las personas con TLP como yo siempre tendremos miedo al abandono porque a veces me pasa, es como estar siempre a la defensiva, porque varias personas me han dicho que siempre estoy a la defensiva y me hacía sentir mal y a la vez actuar de manera fría. Soy TLP y siempre he estado sola, no tengo amigos ni amiga. Ok. Sería importante que te hicieras un tratamiento psicológico con un especialista en borderline para que, o sea, empieces a interactuar y empieces a tener relaciones sociales. Y recuerden esto, que o sea, los mejores intercambios se dan en las relaciones sociales. Tú tienes esto que yo no tengo, yo tengo esto que tú tienes, y empieza entonces toda esa parte de esa interacción, y que además para estar en este planeta Tierra se necesita el dinero. ¿Y quién necesita el dinero? Los humanos, no las mascotas. Uno necesita el dinero para invertir en la mascota, en el alimento de la mascota, en el veterinario, bueno, tantas cosas que uno necesita cuando tiene la mascota. Entonces, es necesario esa interacción social. Ok, ella responde, cuando he tratado de interactuar con las personas siempre se han alejado. ¿Por qué? Porque no pasas, o sea, tú no tienes un entrenamiento, o sea, hay unas reglas sociales que es necesario tenerlas presente, porque eso hace parte de los límites para poder interactuar con el otro. Como las personas borderline no tienen esa fortaleza de poner los límites y no ir más allá, entonces hay que mirar es cómo es que tú respondes, hablas o interactúas con el otro, que si estás a toda hora en la defensiva, siempre va a haber palabras más bien fuertes y muy negativas. Entonces de ahí que dice, no, alejémonos de esta persona que es como conflictiva, ¿ya? Entonces, para que tú puedas socializar y tener el mejor intercambio entre estas relaciones sociales, ve donde un psicólogo hace el tratamiento y que sea con énfasis en borderline o TLP. Ok, vamos terminando, hay muchas preguntas, pero poco a poco vamos a ir leyendo. Doctora, ¿a qué se debe que los TLP mienten tanto? ¿Por qué caen en la mitomanía y nunca aceptan sus errores? Porque están en la etapa del niño. En la etapa del niño, ellos, como saben de que ya existe premio y castigo, ¿cierto? O recompensa y castigo. Entonces, si hay una recompensa, ¡hurra, bravo! Me dieron un chocolate, me dieron una chupeta, me dieron un helado. Ya. Y si hay castigo, me quitaron la televisión, me quitaron no sé qué, no sé qué. Ya. Entonces el niño sabe que a estas personas adultas hay que hablarles de esta forma y hay que decirles de esta forma. Ahí se quedaron ellos en esa etapa. Ok. Por acá nos dicen, doctora,
¿Cómo se le puede decir a una expareja que la relación terminó porque sus conductas eran demasiado hipervigilantes y que la relación se terminó por eso? Si no ha de ser necesario decirle eso, sería lo mejor. Si no te está acosando, si no te está llamando, sería lo mejor. Deja así, deja así. ¿Por qué? Porque ella no va a entender, tu pareja no va a entender. Porque eso se lo puedes decir entre adultos. O sea, las personas que tenemos esa edad cronológica alineada a la edad psicológica. Pero la persona que tiene un desnivel entre sus habilidades blandas, o sea, sus emociones, y la edad cronológica, no es mucho que va a entender. Ahí lo que vas a encontrar es un buen enganche de horas y horas, esta persona nombrándote cosas del pasado, y ahí se perdió el tema. Bueno, la última pregunta para terminar, que la doctora tiene pacientes que atender. Gracias. Después de estos live, la doctora sigue atendiendo pacientes, chicos. Las personas de TikTok, si nos pueden seguir ayudando con los likes en la pantallita, les agradezco. La última pregunta nos dicen por acá, por el TikTok. ¿Cómo son las emociones de un TLP en el aspecto sentimental? Háganse de cuenta que estos neurotransmisores son unos niños que están en una dulcería y no hay ningún adulto para controlarlos. Es más o menos eso. No hay límites, no hay límites. Entonces, para ello es muy importante que aprendas ese lenguaje para poder nivelarte a la edad psicológica y llevarla a la edad cronológica. Listo, bueno. Les agradezco mucho que hayan estado y hayan participado. Estaremos entonces en un próximo live con un nuevo tema propuesto por nuestros seguidores. Gracias y muchos éxitos.